Buen día. Hoy aprenderemos a manejar un osciloscopio a través del proceso de carga y descarga de un condensador. Como bien es sabido, el osciloscopio es un elemento que nos permite no solo medir una señal, sino visualizarla a través del tiempo. Para ello realizaremos una simulación en donde se verá el proceso de carga y de descarga de un condensador o capacitor. Para ello requerimos de unos elementos en donde inicialmente tomaremos una fuente de voltaje que va a ser el elemento que nos va a permitir cargar el condensador, unas resistencias que nos van a permitir limitar la entrada y la salida de corriente tanto en el proceso de carga como de descarga. Las vamos a tomar de distinto valor para que tengamos unos tiempos de carga y descarga diferentes. Sacamos entonces nuestro condensador, que puede ser un condensador de tipo electrolítico, y vamos a tomar dos switches que nos permitirán controlar tanto el proceso de carga como de descarga. Bueno, ya sacamos nuestros elementos, podemos cerrar esta galería y nos disponemos ahora a hacer las conexiones pertinentes. Ponemos aquí nuestro condensador, nuestro switch que nos controlará la carga, el switch que nos controlará la descarga. Y procedemos a hacer las conexiones pertinentes. Unimos entonces nuestros elementos. Ya tendríamos aquí con esta última conexión el proceso de carga, pero en un solo circuito pues vamos a hacer los dos montajes. Significa entonces que este condensador se va a cargar a través de esta resistencia y la carga va a ser controlada por este switch. Para el proceso de descarga pues se controlará a través de este switch y el condensador se descargará a través de esta resistencia. Vamos a cambiar entonces nuestros valores. Vamos a utilizar una fuente de voltaje de 100 voltios. Vamos a utilizar una resistencia de carga de 1 ohmio. Vamos a utilizar una resistencia de descarga de 2 ohmios. Esto pues para hacer los procesos de carga y descarga diferentes. Y vamos a utilizar un condensador de 2 faradios. Bueno, con esto tendríamos entonces que para la carga el tiempo total de carga del condensador sería de, si tenemos 1 ohmio y 2 faradios, nos da un tau de 2 segundos. Por consiguiente, el tiempo de carga que correspondería a 5 taus sería de 10 segundos. Entonces, para tenerlo presente, vamos a colocar aquí que nuestro tau, que va a ser igual a la resistencia por el condensador, pues va a ser igual a la resistencia es de 1 ohmio, el condensador es de 2 faradios, nos da un tau de 2 segundos. 2 segundos. Significa que el tiempo de carga, que es igual a 5 veces el tau, va a corresponder a 10 segundos. A 10 segundos. Listo. Entonces ya tenemos que nuestro tiempo de carga total va a ser de 10 segundos. Para la descarga, que es el proceso que realizaremos en esta sección del circuito, pues tenemos que el tau cambia, porque la resistencia de descarga es de 2. Para ello, entonces hacemos nuestros cálculos de descarga.
Entonces nuestro tau para la descarga va a ser igual a 2 ohmios de esta resistencia por los 2 faradios del condensador. Significa que nuestro tau va a ser de 4 segundos y el tiempo total de descarga para este caso serán 5 veces el tau, significan 20 segundos. Bueno, ya tenemos entonces nuestros tiempos definidos. Vamos a tomar entonces el osciloscopio, que lo sacamos de la carpeta en donde se encuentran los elementos de medida. Es este elemento que tenemos aquí. Como nos damos cuenta, el osciloscopio tiene 2 canales de entrada, el canal 1 y el canal 2. Significa que podemos visualizar 2 señales diferentes dentro de un circuito. Inicialmente pues solo tomaremos la señal del condensador, que es la que nos interesa en el día de hoy aprender a manejar o visualizar. Entonces vamos a colocar el canal 1 del osciloscopio en paralelo con nuestro condensador. Ya tenemos ahí los elementos que requerimos para hacer la medición de la carga y la descarga del condensador. Bueno, a continuación entonces necesitamos una gráfica que va a ser aquella que nos permita ver la señal del condensador. Entonces, sacamos nuestra gráfica, la sacamos de aquí y la colocamos en esta sección de nuestra pantalla. Esta galería la podemos cerrar o la podemos sacar aquí del contexto. Agrandamos nuestra gráfica para darle una mejor visualización. Como nos damos cuenta, esta es una gráfica que me permite medir voltaje versus tiempo, es decir, el comportamiento del voltaje a través del tiempo. Podemos cambiar los valores de estas coordenadas, porque aquí el valor de voltaje nos aparece por defecto una medición hasta 12 voltios, pero nosotros cargaremos el condensador con 100 voltios. Entonces simplemente damos doble clic sobre la gráfica y podemos cambiar esos valores. Entonces vamos a cambiar el valor del voltaje para que nos permita una visualización mejor. Como el voltaje es de 100 voltios, vamos a cambiar estos valores hasta 120 voltios para que nos permita ver todo el rango del voltaje de entrada. Como los valores de carga y de descarga son de 10 segundos para la carga y de 20 segundos para la descarga, vamos a hacer aquí un cambio y vamos a hacer unas divisiones en el eje del tiempo de 5 segundos. Esto nos permitirá tener aquí estos valores. Podemos igual, después de que tengamos nuestra gráfica, cambiarla si queremos hacer una visualización diferente. Bueno, la vamos a dejar ahí. Entonces, ¿cómo vamos a realizar nosotros el proceso de carga y descarga del condensador? Para la carga, entonces, inicialmente vamos a cerrar este switch. Esto va a permitir que a través de la fuente y de esta resistencia, el condensador adquiera la carga. Después de 10 segundos, el valor de voltaje que tendrá este condensador será el mismo de esta fuente de voltaje. Para el proceso de descarga, lo que vamos a hacer es abrir este switch, pues para que el condensador no se cargue constantemente, y vamos a cerrar este otro. En ese momento, la carga que está dentro del condensador va a ser transferida a través de esta resistencia, es decir, el condensador se va a descargar a través de este elemento. Entonces vamos a iniciar el proceso de descarga. Damos simplemente play y vamos a hacer una pausa para simplemente verificar desde dónde, aquí en una pequeña línea roja, se va a ver el inicio del proceso de carga cuando se cierre el switch número 1. Entonces lo cerramos y nos damos cuenta
aquí en la gráfica cuál va a ser el proceso de carga. Entonces, como visualizamos aquí sobre esta cuadrícula, el proceso de carga se hace aproximadamente en 10 segundos. En este momento, el condensador tiene un valor igual al de la fuente de voltaje. Si nos damos cuenta, después de los 10 segundos, pues el condensador lo que va a mantener es esa carga, ese voltaje máximo que fue proporcionado por esta fuente de voltaje. Dimos una pausa sobre los 20 segundos. Ahora vamos a hacer el proceso de descarga. Para este caso, entonces, abrimos este switch para evitar que el condensador se cargue constantemente a través de la fuente y vamos a cerrar el switch número 2. Significa que desde estos 20 segundos va a iniciar el proceso de descarga. Como nos dimos cuenta en los cálculos anteriores, este proceso tardará 20 segundos. Es decir, que si empieza en 20 segundos, aproximadamente sobre los 40 estará totalmente descargado. Procedemos entonces a correr la simulación. Aquí visualizamos entonces el proceso de descarga. Se hace mucho más lento porque los taos, tanto de carga como de descarga, son diferentes. Entonces, para la descarga es un poco más lento, aproximadamente de 20 segundos. Empezamos aquí en 20 y sobre los 40 segundos visualizaremos que el voltaje del condensador llegará a 0. Ahí lo podemos ver. Esta sería entonces la gráfica de carga y descarga del condensador. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Montamos entonces un circuito que me va a permitir realizar la carga del condensador a través de esta resistencia del voltaje que posee esta fuente. Calculamos entonces los tiempos de carga. Para este caso, el tau, que es simplemente la multiplicación de la resistencia por el condensador, nos da 2 segundos. Significa que el tiempo total de carga, que corresponderá a 5 taos, va a ser de 10 segundos. Es lo que visualizamos aquí en la gráfica. Empezamos pues aproximadamente en 0 y nos damos cuenta que sobre los 10 segundos el condensador ya se ha cargado con los 100 voltios de la fuente de voltaje. Si no se hiciera ningún otro procedimiento, pues el voltaje del condensador seguiría siendo 100 voltios. Procedimos después a hacer la descarga del mismo elemento. Simplemente abrimos el switch de carga y cerramos el switch que va a permitir que este condensador se descargue a través de esta resistencia. Empezamos el proceso de descarga sobre los 20 segundos, como vemos aquí en la gráfica. Pero el tiempo de descarga para este caso es diferente al de carga. ¿Por qué? Porque hay que calcular de nuevo el tau y el tiempo de descarga. Para este caso, el tau va a corresponder a 4 segundos, que es el producto de multiplicar 2 faradios de este condensador por la resistencia de descarga, que es de 2 ohmios. Nos da un tau de 4 segundos, por consecuencia nos da un tiempo de descarga de 5 taos, es decir, 20 segundos. Es lo que visualizamos en esta parte de la gráfica. Se inicia la descarga en 20 segundos y termina el proceso en 40. Significa que duró 20 segundos para que el condensador llegara a 0 voltios. Con esto, entonces, aprendimos pues el manejo del osciloscopio, que como les decía es un elemento que no solo me permite medir la señal de voltaje sobre el condensador, sino que me permite visualizar el comportamiento de ese voltaje a través del tiempo. Esto en electrónica pues es supremamente importante, no solo tener el valor de la variable medida, sino su comportamiento. No se les olvide suscribirse al canal y dar like.
Hasta pronto.